Era 2008 cuando todo comenzó, y yo trabajaba como detective en el Departamento de Personas Desaparecidas de nuestra pequeña ciudad. Llevaba 30 años en el servicio. Había resuelto cientos de casos, pero este era diferente. Para proteger la privacidad de las familias involucradas, he cambiado los nombres y algunos detalles de esta historia, pero los hechos principales son completamente reales. Elena tenía 24 años cuando desapareció. Era una joven hermosa, con cabello castaño largo y ojos verdes que brillaban con una alegría contagiosa. Trabajaba como maestra en la escuela primaria del barrio y vivía con sus padres en una casa modesta de 2 plantas, en una calle tranquila donde todos se conocían desde hacía décadas. Era el tipo de vecindario donde la gente dejaba las puertas sin llave y los niños jugaban en la calle hasta tarde. El martes 15 de abril de 2008, Elena salió de su casa a las 7 de la mañana como todos los días. Llevaba su bolsa de cuero, marrón, un vestido azul que su madre le había regalado por su cumpleaños y una sonrisa en el rostro. Le dijo a su madre, María, que tenía una reunión después del trabajo y que llegaría un poco tarde. Fueron sus últimas palabras en esa casa. Elena nunca llegó a la escuela ese día. Cuando el director llamó a las 10 de la mañana preguntando por qué no había llegado, María sintió que algo andaba mal. Elena era extremadamente responsable. Nunca faltaba al trabajo sin avisar. Había heredado de su padre, Carlos, esa disciplina militar que lo caracterizaba desde sus años en el servicio. Carlos salió inmediatamente a buscarla. Recorrió cada calle entre su casa y la escuela. Preguntó a todos los comerciantes del camino. Revisó hospitales y comisarías. Nada. Era como si Elena hubiera desaparecido del mundo entre su casa y la esquina. Cuando llegué a la casa de los Morales esa tarde, encontré a una familia destrozada. María lloraba en el sofá, mientras Carlos caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Me contaron todo lo que sabían, que no era mucho. Elena no tenía novio, no había recibido amenazas, no tenía problemas económicos ni enemigos conocidos. Era, por todos los relatos, una joven normal llevando una vida normal. Comenzamos la investigación inmediatamente. Organizamos búsquedas por toda la ciudad. Pusimos su fotografía en periódicos y televisión. Interrogamos a familiares, amigos, compañeros de trabajo y conocidos. Durante las primeras semanas, seguimos cada pista, por pequeña que fuera. Un testigo creía haberla visto subiendo a un autobús hacia la capital. Otro juraba que la había visto en el parque con un hombre desconocido. Todas las pistas resultaron ser falsas alarmas. Lo que más me intrigaba del caso era la absoluta falta de evidencia. En mis 30 años de experiencia, incluso en Missing Century, en las desapariciones más misteriosas, siempre quedaba algo. Un testigo confiable, una pertenencia abandonada, algún tipo de rastro. Pero Elena había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Revisamos las cámaras de seguridad de todos los negocios en su ruta habitual. Solo encontramos una imagen borrosa de ella caminando por la calle principal, pero la cámara siguiente, apenas 2 cuadras más adelante, no la capturó. En esas 2 cuadras, Elena Morales se había desvanecido. Durante los primeros meses, trabajé el caso obsesivamente. Llegaba temprano, me quedaba tarde, llevaba los archivos a casa. Mi esposa, que había conocido a Elena en algunas reuniones escolares, me decía que me estaba consumiendo. Tenía razón, pero no podía dejarlo. Había algo en los ojos de Penzer
María Morales, esa mezcla de esperanza y desesperación que no me dejaba dormir por las noches. Carlos se convirtió en mí, compañero no oficial en la investigación. Exmilitar, meticuloso y determinado, conocía a su hija mejor que nadie. Juntos revisamos cada detalle de su vida, cada persona que había conocido, cada lugar que había visitado. Creamos mapas, cronogramas, árboles genealógicos de sus conocidos. Nada nos llevó a Elena. Uno de los aspectos más extraños del caso era la reacción de los vecinos. La familia Morales vivía en esa casa desde 1920, que Elena era niña, y todos en la cuadra la conocían. Sin embargo, cuando la entrevistamos, varios vecinos parecían nerviosos, evasivos. No podía señalar exactamente qué era, pero había una tensión en el aire que no podía explicar. El vecino de al lado, un hombre mayor llamado señor Ramírez, fue particularmente extraño durante nuestra entrevista. Tenía 70 años, era viudo y había vivido en esa casa por más de 40 años. Cuando le preguntamos sobre Elena, sus respuestas fueron cortas y nerviosas. Dijo que la veía pasar todas las mañanas, que parecía una buena chica, pero que no interactuaba mucho con los vecinos. Lo que me llamó la atención fue que el señor Ramírez evitaba el contacto visual y sus manos temblaban ligeramente durante la entrevista. Como detective experimentado, había aprendido a leer el lenguaje corporal y todo en él gritaba que estaba ocultando algo. Pero cuando intentamos profundizar, se cerró completamente, diciendo que tenía problemas de salud y que necesitaba descansar. Investigamos su pasado y no encontramos nada sospechoso. Era un contador jubilado, sin antecedentes penales, conocido en el vecindario como un hombre tranquilo que mantenía su jardín impecable y raramente causaba problemas. Sus únicos familiares cercanos eran una hermana que vivía en otra ciudad y un sobrino que lo visitaba ocasionalmente. A medida que pasaron los meses, las pistas se agotaron y el caso comenzó a enfriarse. Otros casos llegaron a mi escritorio, casos con más evidencia, más testigos, más posibilidades de resolución. Pero nunca pude olvidar completamente a Elena Morales. Su archivo permanecía en mi escritorio, y cada pocas semanas lo abría para revisar si había pasado algo por alto. La familia Morales nunca se rindió. Carlos dejó su trabajo para dedicarse completamente a buscar a su hija. Contrató investigadores privados, puso anuncios en periódicos de otras ciudades, creó panfletos que distribuyó por todo el país. María se unió a grupos de apoyo para familias de personas desaparecidas y se convirtió en una activista, ayudando a otras familias que pasaban por la misma pesadilla. Pasaron los años. 2009, 2010, 2011. El caso de Elena Morales se convirtió en uno de esos misterios urbanos que la gente menciona en conversaciones casuales. ¿Recuerdas a esa maestra que desapareció hace unos años? Los nuevos detectives en el departamento a veces revisaban el archivo, pero sin nuevas pistas no había mucho que hacer. En 2012 me retiré del servicio policial. En mi ceremonia de despedida, Carlos y María Morales estuvieron presentes. Carlos me agradeció por todos mis esfuerzos, pero yo me sentía como un fracaso. Había prometido encontrar a su hija y no había podido cumplir. Durante mi jubilación, ocasionalmente seguía pensando en el caso. A veces manejaba por el vecindario de los Morales, observando las casas, preguntándome qué había pasado realmente ese martes de abril. La casa del señor Ramírez siempre estaba perfectamente mantenida, su jardín siempre impecable, pero algo sobre ese lugar me seguía, molestando.
En 2015, 7 años después de la desaparición, Carlos Morales murió de un ataque al corazón. Los médicos dijeron que su corazón estaba debilitado por años de estrés y dolor. María quedó sola en esa casa, envejecida por la tragedia, pero aún esperando que algún día su hija regresara a casa. El señor Ramírez también estaba envejeciendo. Lo veía ocasionalmente cuando visitaba el vecindario, siempre trabajando en su jardín, siempre evitando el contacto visual cuando nuestras miradas se cruzaban. Para 2020 ya tenía 82 años y su salud comenzaba a declinar visiblemente. Fue en marzo de 2023, 15 años después de la desaparición de Elena, cuando todo cambió. El señor Ramírez tuvo un derrame cerebral y fue hospitalizado. Su sobrino, Miguel, llegó de otra ciudad para cuidar de sus asuntos. Miguel era un hombre de mediana edad, contador como su tío, y aparentemente no tenía idea del misterio que había rodeado a su vecindario por tantos años. Miguel comenzó a limpiar la casa de su tío, preparándola para una posible venta. Era una casa vieja, llena de décadas de acumulación, y él quería hacer una limpieza profunda antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro de la propiedad. Fue mientras limpiaba el sótano que Miguel hizo el primer descubrimiento extraño. Encontró una caja de cartón escondida detrás de una estantería vieja, una caja que contenía artículos de periódicos sobre la desaparición de Elena Morales. No solo unos pocos recortes, sino cientos de ellos meticulosamente organizados por fecha. Había fotografías de Elena recortadas de los periódicos, copias de los panfletos que Carlos había distribuido, incluso transcripciones escritas a mano de los reportes televisivos. Miguel se sintió perturbado por el descubrimiento, pero inicialmente lo atribuyó a la curiosidad morbosa de un anciano solitario. Tal vez su tío había seguido el caso simplemente porque había sucedido en su vecindario. Decidió continuar con la limpieza antes de sacar conclusiones precipitadas, pero cuando comenzó a trabajar en el jardín trasero, Miguel hizo un descubrimiento que lo llevaría directamente a la estación de policía. El jardín del señor Ramírez siempre había sido su orgullo. Durante décadas había cultivado las flores más hermosas del vecindario, había mantenido el césped perfectamente cortado y había cuidado cada detalle con obsesión casi artística. Pero mientras Miguel cavaba para remover algunos arbustos viejos, su pala golpeó algo que no debería estar ahí. Al principio pensó que era una piedra o tal vez una tubería vieja, pero cuando cavó más profundo, encontró una tela azul que, incluso después de 15 años bajo tierra, era reconocible como parte de un vestido. Miguel llamó a la policía inmediatamente. Cuando el equipo forense llegó a la casa del señor Ramírez esa tarde de marzo, yo estaba en mi porche tomando café y leyendo el periódico. Vi las luces de las patrullas, la cinta amarilla rodeando la propiedad, los técnicos en trajes blancos entrando y saliendo de la casa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Después de tantos años, era posible. Llamé a mi antiguo compañero en el departamento, quien me confirmó lo que ya sospechaba. Habían encontrado restos humanos en el jardín del señor Ramírez, los restos de una mujer joven, enterrados cuidadosamente a casi 2 metros de profundidad, envueltos en una tela azul, que coincidía con la descripción del vestido que Elena llevaba el día de su desaparición. La identificación oficial tardaría días, pero cuando encontraron la bolsa de cuero marrón enterrada junto al cuerpo, con la identificación de Elena Morales aún legible, supimos que después de 15 años, finalmente la habíamos encontrado.
El señor Ramírez murió en el hospital 2 días antes de que pudiéramos interrogarlo sobre el hallazgo. Se llevó sus secretos a la tumba, dejándonos solo con preguntas y evidencia circunstancial. La reconstrucción forense sugería que Elena había muerto por traumatismo craneal, posiblemente por un golpe con un objeto contundente. La posición del cuerpo y la forma cuidadosa en que había sido enterrada indicaban que no había sido un crimen pasional o accidental, sino algo planificado y meticulosamente ejecutado. Mientras los investigadores revisaban la casa del señor Ramírez, encontraron más evidencia inquietante. En un cuaderno, escondido en su dormitorio, había páginas de observaciones detalladas sobre Elena. ¿A qué hora salía de casa cada día? ¿Qué ruta tomaba para ir al trabajo? ¿Qué llevaba puesto? Incluso anotaciones sobre su estado de ánimo aparente. Las entradas comenzaban meses antes de su desaparición. 7:05 a.m. Sale con vestido rojo, parece feliz. 7:03 a.m. Vestido verde, habla por teléfono mientras camina. 7:08 a.m. Se detiene a hablar con la señora García. Ríe mucho. Página tras página de obsesión silenciosa. La última entrada, fechada el 15 de abril de 2008, simplemente decía: «Hoy es el día». Revisando los registros médicos del señor Ramírez, descubrimos que había sido tratado por depresión severa después de 1909, la muerte de su esposa en 2005. También había evidencia de que había desarrollado una obsesión poco saludable con las mujeres jóvenes del vecindario, aunque Elena parecía haber sido el foco principal de su atención. La teoría que emergió de la investigación era que el señor Ramírez había interceptado a Elena esa mañana, posiblemente con algún pretexto de necesitar ayuda. Como era su vecino de toda la vida, Elena no habría sospechado nada cuando él se acercó. Lo que sucedió después, probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero terminó con Elena muerta y enterrada en el jardín que el señor Ramírez cuidaba obsesivamente todos los días durante los siguientes 15 años. La ironía era aterradora, mientras Carlos recorría la ciudad buscando a su hija, mientras María lloraba por las noches preguntándose dónde estaba Elena, mientras yo seguía pistas falsas por todo el país. Ella había estado a menos de 30 metros de su casa todo el tiempo. Cuando le dimos la noticia a María Morales, ahora de 75 años, su reacción fue una mezcla de alivio y horror que nunca podré olvidar. Alivio por finalmente saber qué había pasado con su hija, horror por la realidad de cómo había muerto y dónde había estado todos estos años. Él estuvo en el funeral de Carlos, me dijo con voz quebrada. Vino a darme el pésame. Me dijo que esperaba que algún día encontráramos respuestas. Durante todos esos años, el señor Ramírez había continuado su vida normal. Iba a la tienda, saludaba a los vecinos, cuidaba su jardín. Había asistido a las reuniones comunitarias donde se discutía la desaparición de Elena. Había visto las búsquedas organizadas por la familia. Había observado el dolor de María y Carlos desde su ventana. Y cada día trabajaba en el jardín donde había enterrado a Elena. Plantaba flores sobre su tumba. Regaba el césped que crecía alimentado por su descomposición. La perfección obsesiva de su jardín tomaba ahora un significado siniestro. Los psicólogos forenses que revisaron el caso sugirieron que el señor Ramírez probablemente había desarrollado una fantasía romántica, delirante sobre Elena. En su mente enferma, tal vez había creído que ella correspondería a sus sentimientos si él se acercaba de la manera correcta.
Cuando esa fantasía se estrelló contra la realidad, la violencia resultante fue su manera de mantener el control. Lo más perturbador era pensar en todos los momentos en que había estado cerca de la verdad durante la investigación original. Las veces que había observado al Señor,